¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia hoy viernes titulada Construyendo las pirámides, una teoría sobre el transporte de grandes bloques de piedra en el antiguo Egipto. Ellos son Carlos Bru y Enidia García, que ambos trabajan juntos en esta teoría novedosa sobre cómo los antiguos egipcios hacían para mover esas grandes masas de piedra que hasta ahora teníamos la idea, ¿no?, de iconografía, ¿no?, que ya habíamos visto en las tumbas, en los templos, especialmente haciendo alusión al arrastre de estos grandes bloques de piedra, incluso grandes colosos con trineos tirados por cuerdas y multitud de operarios. Asimismo, se han desarrollado teorías como las rampas fabricadas en adobe, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos nos traen una nueva idea basada en esos objetos que tenéis ahí. No quiero hacer demasiados avances, sí, me voy a hacer spoiler, pero bueno, ellos consideran que estas pequeñas bolas, que hasta la fecha se les ha dado la acepción de ser percutores, es decir, martillos para extraer piedra de las canteras, pues que en realidad eran una especie de ruedas, podríamos decir. Se ha hablado muchísimo, el título es precioso, pero es también, si me lo permitís, algo tendencioso. No habla solamente de cómo se construían las pirámides, sino de cómo transportaban estos grandes bloques de piedra en general. Como decía, el problema de estos temas, que son un poco más relacionados con la física, la ingeniería, la arquitectura, es que a los egiptólogos nos pilla un poco a desmano. El problema que tenemos al estudiar todos estos temas es que los números, por norma general, a los de humanidades no se nos dan del todo bien. Hablo por mí. Y lo positivo que tienen ellos dos, que hacen un tándem estupendo y perfecto para este tema, es que Eneida es historiadora, tienen un currículum muy amplio, pero para resumir, ella es historiadora y él es físico. Y entre los dos hacen una especie de conjunción idónea para desarrollar todas estas teorías y estas ideas. No les quito más tiempo, porque traen unas cuantas diapositivas, y su teoría es, de verdad, que cuanto menos muy interesante y a tener en bastante consideración. Luego se harán propaganda de eso. Sí, pero se nos ha pasado, no hemos traído ni un libro. El objeto no era, como ven, no nos preocupa hacernos ricos. Mercantilista no es. Pero bueno, en cualquier caso está en la página web. Para ser más concisos, voy a ser yo quien haga esta charla. Y lo primero, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, agradecérselo a Mateo, a Jesús, que nos han abierto las puertas de Pausanias, y a Alejandro, con quien colaboramos, desde que nos conoció en la presentación que hicimos del libro en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, la biblioteca de la universidad. A todos nos une la pasión por la historia y la arqueología. Esperamos que disfruten ustedes de esta charla y, por favor, todas las objeciones o dudas estaremos encantados en intentar responderlas. La resolución de un problema pasa por realizar un planteamiento correcto del mismo. Mientras sigamos preguntándonos cómo se construyeron las pirámides, el misterio permanecerá oculto. La pregunta correcta sería: ¿qué sistema emplearon los antiguos egipcios para transportar grandes bloques de piedra? El fruto de este sistema fue la gran arquitectura del antiguo Egipto, las grandes pirámides y templos, los colosos y gigantescas estatuas, los obeliscos. Sin un sistema eficiente de transporte masivo de grandes bloques, la construcción de las pirámides ni siquiera se hubiera planteado. Hoy venimos a mostrarles un sistema posiblemente empleado en el antiguo Egipto, el sistema de transporte sobre bolas de piedra. La Gran Pirámide de Jufu está construida con 2.300.000 bloques, como todos ustedes sabrán, cuya masa media son 2,5 toneladas. En el plazo
Para acabar la obra en el plazo aceptado tuvieron que colocarse al menos 233 bloques al día, es decir, un bloque cada 2 minutos durante 27 años, que se supone que fue la duración del reinado de Jufu. Este dato nos hizo darnos cuenta de que el sistema de transporte tenía que ser muy eficiente. Comprobamos experimentalmente, arrastrando piedra, que los sistemas tradicionales no eran eficientes para el transporte masivo de grandes bloques de piedra. Esto nos llevó a buscar un nuevo sistema. Las condiciones necesarias que debe cumplir una teoría sobre el transporte de grandes bloques en el antiguo Egipto son las siguientes. La exclusiva utilización de los medios tecnológicos que tenían a su disposición los antiguos egipcios, es decir, piedra, madera y cuerdas, quedan por tanto apartado descartadas las grúas, poleas y cabestantes que, sobre todo en el reino antiguo, cuando se construyeron las pirámides, no existían, no los conocían. También debe permitir explicar todas las maniobras que pueden realizarse en el transporte de un gran bloque de piedra, como son el giro de un bloque en una esquina, la colocación en su ubicación definitiva y, en especial, sobre todo, cómo se realizaba el embarque y desembarque de estos grandes bloques. Y que sea un sistema muy eficiente, es decir, que permita el transporte masivo, porque esa es la clave. El problema de la construcción de la pirámide no solo son los bloques con los que se construyeron, sino la gran cantidad de bloques que había que colocar al día. El transporte masivo, por tanto, es el transporte de un gran número de bloques en un breve intervalo de tiempo, o el transporte de bloques de gran masa de decenas o cientos de toneladas, o una combinación de estas dos posibilidades, que es lo que podemos ver en la construcción de las pirámides. Todo sistema de transporte que se proponga tiene que permitir el transporte, como decía, a gran velocidad y con el menor consumo de energía posible. Los medios propuestos tradicionalmente comprobamos que son incapaces de hacerlo. Es lo primero que probamos, porque ¿para qué buscar algo si lo que había funciona? El sistema de transporte sobre bolas de piedra es muy sencillo. Básicamente es el bloque apoya sobre unas bolas de piedra que, si no estuvieran estos muros pequeños laterales, se podría desmontar de las bolas, y entonces estos muros lo que permiten es que el bloque pueda avanzar hacia adelante y hacia atrás, nada más. Este es el primer sistema que ideamos. Nosotros denominamos armazón a la estructura que se acopla al bloque para diferenciarla, a pesar de que tiene gran semejanza, para diferenciarla del trineo, porque el trineo está hecho para arrastrar por el suelo, mientras que la función del armazón es esta función de contención de las bolas entre lo que denominamos maderos, que sería lo que en el trineo se llaman patines, para diferenciarlo también, y es esa la función, mantener el movimiento de las bolas. Una de las grandes ventajas del armazón es que es una estructura muy simple que se puede montar y desmontar con gran velocidad. Como veremos más adelante, esto ofrece grandes ventajas. Las primeras pruebas que realizamos con este sistema fueron en el 2015. En las pruebas realizadas, una sola persona desplazó 1.900 kilos y 1.020 kilos. Los resultados fueron publicados en un artículo. El éxito de estas pruebas nos animó a seguir buscando un sistema que nos permitiera desplazar masas semejantes a las que fueron transportadas en la construcción de la Gran Pirámide, es decir, bloques de unas 2,5 toneladas. Para hacerlo, construimos una calzada que tenía unos 15 metros de anchura y de longitud y una anchura de 90 centímetros, con unas pequeñas vigas de madera de 7 centímetros de altura. Las bolas que utilizamos fueron estas que ven aquí, que como ven, que luego más adelante verán ustedes que existen hallazgos de bolas semejantes. Realizamos 4 pruebas de transporte en las que una persona solo pudo arrastrar sucesivamente 628 kilos, 1.246 kilos, 1.773 y 2.317. Como ven, el sistema es muy sencillo
Y si observan, la facilidad con la que esta persona arrastra, la posición aquí no es cómoda, pero no hacía falta ni cuerdas, porque como ven, le permite la facilidad con que se desarrolla el transporte ir alcanzando bolas a su compañero. Lo que realmente nos limitaba aquí la velocidad de transporte era la velocidad con la que podíamos colocar las bolas delante. Es un sistema muy eficiente y que permite transportar grandes masas. Este es el transporte de 1.246 kilos y volvemos a observar la gran facilidad con la que se realiza. Sería impensable arrastrar estas masas y muchísimo menos, como veremos más adelante, con un simple trineo puesto sobre la calzada. Voy a dejar que vean, aunque me calle un momento, las pruebas para luego seguir hablando. Aquí ya estamos arrastrando 1.773 kilos. Lógicamente, el esfuerzo es mayor. No es la cantidad que propondría arrastrar si tuviera que emplear este método, pero lo que queríamos saber es más o menos cuánto podía llegar a arrastrar una persona. 1.000 kilos, 1.200 kilos se arrastran con grandísima facilidad. Las velocidades, también es importante destacar que para arrastrar 628 kilos se puede recorrer en una hora casi 1.600 metros y que si esta persona lograra mantener el esfuerzo, lo cual ya digo, no sería posible, arrastrando 2.500 kilos podría arrastrar casi 1 kilómetro. En nuestras pruebas, la velocidad de avance, como decía, estaba limitada por la velocidad de colocación de las bolas. En el antiguo Egipto, el transporte era fluvial. Por lo tanto, era la gran vía de transporte del antiguo Egipto, por donde llegaban miles de bloques desde diversas canteras a los puertos de las pirámides. Sin embargo, la maniobra de embarque y desembarque de grandes bloques de piedra nunca había sido explicada convincentemente y mucho menos comprobada experimentalmente. Un medio que no pueda realizar esta maniobra debería ser descartado como tal. Esto nos induce a pensar que el trineo debería ser descartado, porque ¿cómo se embarca con un trineo un gran obelisco o un gran bloque de piedra en un barco? Es algo que aún no se ha resuelto. Nosotros vimos que era posible y estas son las tablas de velocidades. Y lo que hicimos fue simular un pequeño embarcadero, ¿no? El agua, esto sería el embarcadero, aquí estaría el barco sobre la superficie y aquí la cubierta. Como pueden ver también no hay ningún problema. Vamos controlando las bolas porque algunas bolas dejan de hacer contacto con el bloque, pero luego llega una irregularidad y las vuelve a coger. Este es el secreto del embarque. Hay que volver a meter bolas para que siga sustentado por detrás el bloque. Como ven, la maniobra no tiene ningún problema. Y si se tratara de un gran obelisco, el obelisco mientras casi toda su gran masa está apoyada en el embarcadero, ha empezado a estar apoyado en el barco. Luego hay otro problema, ¿no? Cómo introducirlo, pero eso lo veremos más adelante. Ustedes dirán, bien, el sistema de transportes sobre bolas de piedra es muy ingenioso y permite realizar de forma muy sencilla el transporte de grandes bloques de piedra. Pero claro, existen evidencias arqueológicas que nos permitan suponer, aquí ven, este es lo que hay que hacer, mantener el apoyo del bloque introduciendo bolas por detrás que el bloque las absorbe en su avance. Es muy sencillo. Como les decía, existen evidencias arqueológicas que nos permitan suponer que este sistema pudo ser utilizado en el antiguo Egipto. Sí existen. Existen bolas de dolerita, calzadas flanqueadas por pequeños muros y determinadas representaciones que nosotros consideramos que muestran el transporte sobre bolas de piedra. Las bolas de dolerita aparecen a millares en canteras y en excavaciones arqueológicas. A millares aparecen, de todos los tamaños. La dolerita es un tipo de roca ígnea intrusiva, conocida vulgarmente como granito negro. Tiene una dureza muy superior a la del granito y una densidad aproximada de 2,99 gramos por centímetro cúbico.
Una referencia clásica al hallazgo de estas bolas es la proporcionada por Engelbach. Durante sus excavaciones en la cantera de Swan las encontró a millares en torno al famoso obelisco inacabado y diseminadas por toda la cantera de la calzada. Supuso que eran las herramientas con las que se tallaba la piedra utilizadas como martillos de mano y las llamó pounders, golpeadores. Nosotros creemos que el nombre asignado por Engelbach a las bolas de dolerita, golpeadores, ya les concede un uso muy específico y que esta denominación ha podido condicionar la visión que posteriormente se ha tenido de ellas. Engelbach describió las bolas explicando que variaban entre 8 y 13 pulgadas de diámetro y que sus pesos oscilaban entre 9 y 13 libras. Nosotros, como él, también creemos que algunas de estas bolas, por supuesto, fueron utilizadas como martillos para tallar la piedra. Este uso es incuestionable, pero ¿fue este su único uso? Creemos que no, que también fueron utilizadas como rodamientos en un sistema de transporte de grandes bloques de piedra. Si nos fijamos en los datos proporcionados por Engelbach, podemos comprobar que existe un error en los valores de las masas de las bolas. Para calcular el volumen de una bola es sencillo, es 4/3 del radio al cubo multiplicado por pi, y para calcular su masa sería multiplicar ese volumen por la densidad. Si aplicamos estas fórmulas sencillas, comprobamos que Engelbach se equivocó al dar las masas de las bolas. Lo que aquí vemos, a ver si puedo poner el puntero para señalárselo. Lo que aquí vemos es que la masa calculada por Engelbach de 4,8 kilos para la bola de 20 centímetros realmente era de 13,13 kilos. Y para la bola de 32 centímetros, la masa que él calculó, casi de 7 kilos, eran unos 56 kilos. Si se hubieran calculado bien las masas de estas bolas, lo que no entendemos es por qué Engelbach no las pesó, porque de hecho él narra que escondió cientos para que no fueran quitadas del sitio por los turistas y las enterró cerca de 1 millar de bolas. Lo que no entendemos es cómo no se pesaron estas bolas, porque si se hubieran pesado, sería difícil proponer que bolas de 56 kilos son utilizadas como martillo. Aquí tenemos una de esas bolas, no es bola, esto probablemente, esta es original, esta probablemente si fuera un martillo de piedra, pesa 3 kilos y pico, la fuerza que hay que hacer, sobre todo la frenada, es considerable. Entonces nosotros cuestionamos que todas estas bolas fueran martillos de mano. La equivocación del cálculo de Engelbach para nosotros tuvo graves consecuencias, porque aparentemente sus datos han ido pasando de autor en autor, dándose por buenos, sin que nadie aparentemente haya detectado el error ni los haya corregido. De hecho, bueno, quiero indicar una cosa: cuando hago las correcciones a Engelbach, a Arnold, a Kelani, a cualquier arqueólogo, es exclusivamente en esto, queda fuera de toda duda que son arqueólogos excepcionales de gran erudición y conocimiento, pero en esto se equivocaron. Como les mencionaba, en lo que es una obra clásica dentro de la arqueología de Arnold, este error se repite. Y Arnold explica que se encuentran muchas herramientas de dolerita elaboradas con forma esférica o casi esférica y con un diámetro que oscila entre 15 y 30 centímetros y un peso de 4 a 7 kilos. Y según él, solamente podrían levantarse con las dos manos. Señala que la bola más grande que se conoce es de 40 centímetros de diámetro. Aquí volvemos a ver que Engelbach vuelve a cometer el mismo error, o lo hereda disculpen, Arnold vuelve a heredar el error de Engelbach y vuelve a asignar una masa errónea a las bolas que él cita, cuando las masas reales son de 5,3 y de 42 kilos. Una vez más, esto lo que provoca es que siga atribuyéndose a las bolas de piedra una función, la de ser martillos, que habría tal vez sido descartada si sus masas hubieran sido calculadas correctamente.
Una bola de 5,3 kilos es difícil de usar como martillo, pero estamos seguros que nadie creerá que un trabajador, aunque utilice las dos manos, puede utilizar como martillo una bola de 42 kilos. Tampoco conocemos que nadie haya corregido los valores que asigna Arnold a las bolas de dolerita, y el error sigue rodando imparable. Kelani y su equipo estudian 1.419 golpeadores de dolerita hallados en la cantera de Asuán. Dice que aunque los golpeadores hasta de 15 centímetros serían lo suficientemente pequeños y ligeros para que un trabajador pudiera sostenerlos con una mano, es más probable que fueran utilizados con las dos manos, excepto los más pequeños, dada la forma en que se manejaban los golpeadores. Y concluyen, aunque un golpeador tan grande como uno de 40 centímetros podía ser levantado por un solo hombre, en la práctica es probable que se necesitaran dos hombres para manejarlos eficazmente. Este es el grave error del que les hablamos. Si las bolas hubieran sido pesadas o sus masas hubieran sido bien calculadas, no habrían dicho que una bola de 40 centímetros podía ser utilizada como martillo. Disculpen. Si calculamos correctamente los volúmenes y masas de las bolas, observamos que el valor que erróneamente asigna Kelani a las masas realmente corresponde con el volumen de las bolas. Esta fila central, no sé si aquí, sí. Esta fila central es la que Kelani da como masa de las bolas de los diámetros que arriba se refieren. Disculpen. Si calculamos el volumen, vemos que realmente han cometido un error. Estos valores que da Kelani por masas realmente son volúmenes. Las masas de estas bolas ha faltado multiplicar por la densidad para hallar sus masas correctas. Y como ven, volvemos a insistir, es difícil pensar que una bola de 40 centímetros puede ser utilizada como percutor. ¿Por qué estas herramientas tienen forma esférica? Bueno, existen dos hipótesis. Fueron talladas con forma esférica. La primera hipótesis es que fueron talladas con forma esférica para posteriormente ser empleadas como martillos, y la segunda hipótesis es que inicialmente tenían otra forma y al ser empleadas como martillos adquirían su forma esférica por el desgaste de uso. Cuando adquirían la forma esférica, las tiraban. Vamos a rebatir estas dos hipótesis. Empecemos con la hipótesis 1. La dolerita es muy dura, más dura que el granito. ¿Para qué invertir gran cantidad de energía y tiempo en tallar martillos esféricos que al ser utilizados van a perder esa forma? Además, aparecen miles de herramientas esféricas. Si aceptamos esta hipótesis, quiere decir que todas esas herramientas halladas no fueron empleadas como martillos, porque si no, hubieran perdido su forma esférica al usarse. Si se han encontrado miles de martillos esféricos que no fueron utilizados, quiere decir que había una superproducción de estas herramientas. ¿Tiene sentido invertir un gran esfuerzo y tiempo en tallar herramientas cuando hay cientos o miles que aún no han sido utilizadas? Nosotros creemos que no tiene sentido. Con relación a la segunda hipótesis, a la que defiende Kelani y su equipo, afirman que los golpeadores de dolerita eran inicialmente angulares, compactos e irregulares o casi rectangulares, y que con el uso continuo y el redondeo progresivo de los bordes y esquinas, los golpeadores perdieron gran parte de su eficacia y finalmente fueron desechados cuando adquirieron una forma casi esférica. La bola de 40 centímetros, la de 100 kilos, sería el resultado final de haberla empleado como martillo, es decir, la bola inicial, la herramienta inicial, pesaría 120, 130 kilos. Volvemos a decir, es absurdo. Además, es difícil creer que un trabajador que tiene una gran masa entre sus manos va a estar preocupado de ir moviendo esa masa para dejar una esfera perfecta, ¿no? Bolas de tan gran masa debían tener otro uso diferente al de ser utilizadas como martillos para tallar la piedra. Pero, ¿qué sucede con las bolas pequeñas, las de 5 centímetros? Bueno, yo creo que esto es una bola de 5 centímetros. Esto no puedo utilizarlo como martillo. Si percutiera con ello, la bola saldría disparada hacia atrás.
Estas bolas pequeñas, de 5, 6, 8, acabas con los dedos machacados. Entonces estas bolas pequeñas, que aparecen muchas, tuvieron que ser empleadas con otra facilidad. Además hay una pregunta sencilla: ¿para qué fabrica alguien una bola? La contestación sería que para rodar. ¿Ha habido arqueólogos que hayan concedido a las bolas de piedra un uso como rodamientos? Sí, y además muy reconocidos. Uno de los testimonios más reveladores es el del arqueólogo y egiptólogo alemán Hermann Juncker, que relata uno de sus hallazgos diciendo que casi en medio de una habitación, algo desplazado hacia el noreste, había un sarcófago de 4,2 toneladas. También encontramos, dice, en el suelo algunas bolas de piedra de dolerita de 6 centímetros de diámetro, sobre las que podría haberse hecho rodar el sarcófago hasta su sitio. Como hemos comprobado, continúa, fue fácil mover a voluntad la pesada carga sobre ellas y los ladrones pudieron valerse de estas bolas del mismo modo. Juncker comprobó lo mismo que hemos comprobado nosotros: la gran facilidad con que se pueden mover miles de kilos de una forma tan sencilla y tan eficiente que no conocemos medio que lo supere. Juncker rozó con la punta de los dedos el gran secreto de la antigua ingeniería egipcia, pero no profundizó en estudiar las posibilidades de transporte sobre bolas de piedra. Arnold declara que las bolas de piedra fueron utilizadas como rodamientos, que parece haber funcionado como demostraron los exitosos experimentos de Juncker, y afirma que podemos estar seguros de que los egipcios conocieron este método y lo utilizaban, pero ciertamente no fue el único ni el principal uso de estas bolas de dolerita. Como él, admitimos que no fue el único uso de las bolas. Sin embargo, sí que consideramos que fue su uso más importante, porque existían martillos de 2 manos y martillos con mango, y también es conocida la existencia de cinceles de cobre durante la construcción de la pirámide de Jufu. Sin bolas, la piedra hubiera podido ser tallada, pero nosotros creemos que sin rodamientos de bolas, sin rodamientos de piedra, no se hubieran podido transportar cientos de grandes bloques al día, ni hubieran podido ser embarcados como fueron. Las pirámides, tal y como las conocemos, no hubieran podido ser construidas. Creemos que es fácil distinguir qué herramientas fueron utilizadas como martillos y cuáles como rodamientos. Esta es una de las imágenes que aparece en el libro de Arnold y, como ven, la semejanza de la bola de la izquierda con esta es muy grande. Estas dos bolas, por supuesto, que pueden haber sido empleadas como martillo. De hecho, son más pequeñas que la que fue utilizada como rodamiento. Mark Leonard y Zahi Hawass aceptan su uso como rodamientos para maniobrar pesadas arcas en los estrechos límites de cámaras subterráneas. Estos dos célebres y reputados arqueólogos declaran que el también célebre arqueólogo George Reisner informó haber encontrado bolas de dolerita debajo de pesados sarcófagos en tumbas en Giza. Funcionaban como cojinetes de bolas para colocar el sarcófago en los estrechos confines de las cámaras subterráneas. Leonard y Hawass explican cómo se sacaban las bolas de debajo del bloque. Para que los trabajadores pudieran hacerlo sin peligro de que el bloque les cayera encima y les aplastara un brazo, nosotros creemos que podían hacer uso de un arpeo, una herramienta utilizada en marinería. Las cuadrillas recibían nombre de marinería, entonces estas herramientas debieron utilizarse. A muchos les habrá recordado lo que son las célebres reliquias de Dixon, que fueron encontradas en el interior de los conductos de ventilación de la cámara de la reina y a los que se les ha buscado muchas utilidades de una forma un poco exótica, esotérica incluso. Estas reliquias, como decíamos, fueron halladas en 1872, eran un pequeño gancho, una bola de unos 6 centímetros, 7 centímetros más o menos, un poco más grande que esta, y un trozo de una vara de cedro. Nosotros creemos que esto, igual que muchos arqueólogos, simplemente era una herramienta para extraer las bolas de debajo de los bloques, tal y como proponen Hawass y Arnold, para sacarlas de debajo de los bloques antes de colocarlas en su posición final.
nosotros las hemos utilizado y hemos utilizado esta herramienta, y manchas de cal y de yeso que aparecen en el bloque parecen atestiguar lo que decimos, porque en nuestro método de colocación antiguamente se creía que el bloque se dejaba caer sobre yeso y se recolocaba a su posición final, lo movían, y entonces para llevarlo ahí esas bolas tuvieron que pasar por encima del yeso. Otra importante referencia sobre la utilidad de las bolas es la señalada por Firth y Keeble en una de sus obras. En una fotografía muestran 10 bolas, 9 de ellas de tamaño parecido y una mucho más grande de unos 40 centímetros, encontradas en excavaciones de Saqqara. En el pie de la foto describen las piedras como esferas de piedra caliza para el transporte de bloques. En referencia a estas esferas de caliza de 0,10 metros, 10 centímetros a 0,12 metros de diámetro, declara que probablemente fueron usadas para mover una piedra sobre otra. Si todos estos ilustres arqueólogos aceptan que las bolas de piedra pudieron ser utilizadas para mover los bloques, entonces ¿por qué no pensar que los antiguos egipcios pudieron desarrollar un método de transporte de bloques de piedra que les permitiera controlar el movimiento de los bloques, un sistema similar al nuestro? Los antiguos egipcios transportaron bloques de piedra durante todos los días, todo el día, día tras día, durante milenios. ¿Es posible pensar que este método no se les hubiera ocurrido a ellos? Nosotros sinceramente creemos que no. Yo creo que este método, por así decirlo, lo que hemos hecho es simplemente redescubrirlo. Otra importante evidencia arqueológica sobre un posible empleo del sistema de transporte sobre bolas de piedra es la existencia de calzadas flanqueadas por pequeños muros. La construcción de los grandes monumentos egipcios de la antigüedad no hubiera sido posible sin una amplia red de calzadas que permitiera el transporte de los colosales bloques de piedra desde las canteras hasta los lugares donde debían ser ubicados definitivamente. De la época dinástica pueden distinguirse 6 tipos diferentes de calzadas, 2 de las cuales desconciertan al conjunto de la comunidad arqueológica. Son estas calzadas flanqueadas por pequeños muros. La de la letra D y la letra C. Como ven, hay unos pequeños muros para los que no se ha encontrado una explicación. El primero que buscó una explicación a estas calzadas fue el arqueólogo Jacques de Morgan en 1895, creyendo él que podían ser un sistema de contención de rodillos o de algún sistema de transporte, pero decía que los rodillos no son un medio eficaz de transporte en terrenos pedregosos o arenosos como era el antiguo Egipto. No se comprende la función de estos muros y, como ya habrán deducido, para nosotros su función es la de restringir el movimiento de las bolas de piedra. Elizabeth Bloxham es arqueóloga, geóloga. Señala que un aspecto desconcertante es la irregularidad de la superficie pavimentada en muchos sitios, así como la completa falta de marcas de desgaste en la superficie. Esto puede indicar que la pavimentación se hizo principalmente para estabilizar la superficie y no para proporcionar un subsuelo directo para vehículos de transporte, trineos, explica ella. Y continúa diciendo, en otras palabras, que carriles u otras guías o patines se utilizaron entre la pavimentación y los vehículos, y que, en ausencia de marcas de desgaste en la superficie de las calzadas, todavía hay mucha especulación en cuanto al tipo de vehículo utilizado para transportar basalto a lo largo de ellas. La calzada más antigua del mundo mide 11 kilómetros de longitud y une Ouidam el Faras, unas canteras, con las de Qasr el Saba. Especialistas declaran que aun cuando realmente no se sabe cómo se llevó a cabo el transporte de basalto, es cierto que los bloques fueron transportados a lo largo del camino para esperar el envío en un barco desde Qasr el Saba a los campos de las pirámides. El camino tiene una anchura constante a lo largo de todo su trayecto de 2,10 metros, lo que equivale a la antigua medida egipcia de 4 codos. ¿Por qué se mantiene la anchura de la calzada con tal precisión a lo largo de 11 kilómetros? Una condición necesaria para que nuestro sistema pueda aplicarse es que la anchura
de la calzada flanqueada por muros sea constante, para que al utilizar un armazón de una determinada anchura, las bolas siempre queden constreñidas entre los maderos del armazón y los muros laterales de la calzada. La anchura del armazón viene condicionada por la distancia entre muros de la calzada. Si el mantenimiento de una anchura constante de la calzada no cumplía un papel fundamental en el transporte de grandes bloques en el antiguo Egipto, insistimos, ¿por qué mantener tal precisión en la anchura a lo largo de tantos kilómetros? A geólogos, ingenieros y arqueólogos les desconcierta el hecho de que en algunas calzadas el terreno entre muros sea irregular. A pesar de esto, nuestro sistema de transporte puede utilizarse. Basta con que hubiera una pequeña banda de terreno adjunta a los muros que fuera lisa, lo cual se logra enlosando simplemente junto a los muros o utilizando tablones. No tener que enlosar toda la calzada supone un gran ahorro de material. Esto es la calzada de la pirámide de Meidum. Por supuesto, esta calzada estaba revestida cuando se acabó la obra y cubierta. Esto es tal vez por donde se transportaban los bloques. Y es curioso fijarse cómo aquí, al final, existen escalones similares a estos. Además, si este barro estuviera más alto, la capacidad de tracción al bajar el ángulo de tracción de los trabajadores sería mayor. Diversos actores declaran que los medios empleados para mover los bloques de piedra a través de los caminos de la cantera siguen siendo desconocidos. Las calzadas, insisten, no muestran los signos de desgaste que se esperarían si se hubieran utilizado trineos o carros, y su estrechez también tiende a impedir el uso de vehículos con ruedas. Se refiere a los periodos grecorromanos porque en la dinastía antigua, el reino antiguo, no había carros. Además, en varios lugares hay piedras, dicen, que sobresalen del suelo bastante, lo que sugiere que las calzadas posiblemente no fueron construidas para que algo fuera arrastrado directamente sobre ellas, sino más bien con algo situado entre medias, para hacer una separación entre el transporte y el camino. Las marcas de desgaste son también un fenómeno en la calzada del Guidam el Faras y ha presentado problemas similares de interpretación. Además, el propósito de las alineaciones de piedra, insisten, a lo largo de los bordes de algunos segmentos de carretera sigue siendo desconocida. Todas estas cuestiones sin resolver deberían llevarnos a buscar pruebas de un sistema de transporte de grandes bloques diferente a los propuestos hasta ahora. Por ejemplo, al uso del trineo que está instalado en todo el imaginario colectivo, ¿no? Ves en National Geographic 6 trabajadores egipcios que llevan un bloque de piedra, pero claro, es de cartón piedra, pero vemos 6 y se nos queda en la cabeza qué será el sistema, ¿no? Si según declaran estos autores no fueron utilizados trineos ni carros, ya les decíamos que carros no había durante el reino antiguo, ¿cómo pudieron transportarse los grandes bloques de piedra? Ante ese callejón sin salida, nosotros proponemos el sistema de transporte sobre bolas de piedra como medio de transporte. Si el sistema de transporte sobre bolas de piedra requiere calzadas amuralladas, hemos visto que había 6 tipos de calzadas. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué no todas las calzadas están amuralladas? Nosotros creemos que eso podía ser debido al descubrimiento de un medio que revolucionó el transporte de grandes bloques en el antiguo Egipto, y es este que ven aquí. En algún momento los antiguos egipcios debieron darse cuenta de que existía una manera de integrar los pequeños muros laterales de las calzadas en el armazón mismo. El resultado fue el armazón de 4 maderas, una estructura muy simple formada por 4 maderos, como ven aquí, que tienen unas espigas en los que pueden insertarse unos travesaños. Una vez que esto está atado al bloque, las bolas pasan por debajo, sustentando al bloque. Con la misma facilidad es desplazado el bloque que utilizando calzadas flanqueadas por muros. A diferencia del armazón de dos maderos, este sistema permite realizar muchas maniobras de gran importancia y que tampoco podrían ser realizadas con trineo. Un armazón de 4 maderos puede montarse y acoplarse al bloque en poco más de un minuto.
este sería el armazón montado. Este bloque son unos 628 kilos. Aquí ven el arpeo que utilizamos para sacar las bolas si hay que colocar el bloque. Y entonces las bolas pasan entre los maderos y apoyan directamente sobre el bloque. Muchas de las teorías de construcción de pirámides, por ejemplo, no son aceptadas por ser incapaces de explicar cómo realizar el giro de un gran bloque en las esquinas. Aquí ven cómo se monta en un momento esta cámara rápida, para no aburrirles más de lo necesario. Esta cámara rápida, pero el sistema es muy sencillo. Se atan los travesaños a los maderos y luego todo el armazón al bloque. A pesar de todos los argumentos presentados, los arqueólogos afirman que la iconografía parece apoyar el uso del trineo. ¿Por qué estamos convencidos de que el trineo no fue el medio de transporte empleado en la construcción de las grandes pirámides? Bueno, aquí ven si se levanta este bloque, lo levantó ella haciendo palanca y fuimos calzándolo con tablas y posteriormente simplemente es montar el armazón. Las pruebas las hacíamos en una cantera y entonces yo alquilaba, por así decir, a los trabajadores, pero eran pruebas que hacíamos a la primera, no había más medios. Y entonces yo les explicaba, eran muy hábiles y la verdad es que funcionaron muy bien. Insisto, ¿por qué el trineo no fue el medio empleado en la construcción de las pirámides? ¿Por qué afirmamos esto? Porque la utilización del trineo, independientemente de cómo se utilice, no permite el transporte masivo de grandes bloques de piedra. Es un método muy lento para el que se requiere mucha mano de obra. Ya hemos comprobado la velocidad del transporte del sistema de transporte sobre bolas de piedra. Pero ¿cuántos hombres necesitaríamos para arrastrar con nuestro sistema 2,5 toneladas? Nosotros creemos que sería suficiente. Bueno, quiero que vean, discúlpenme, cómo se puede transportar con la misma facilidad. Lo único, ponían muchas bolas, no es necesario poner tantas bolas, porque basta que haya un par o tres para que quede sustentado. Entonces, bueno, el sistema al final vuelve a estar, que si ven, estoy empujando con una mano, cogiendo bolas y pasándolas delante. ¿Cómo se podrían repartir el trabajo en el transporte empleando nuestro sistema? Nosotros creemos que bastaría con una cuadrilla de 10 trabajadores. 4 estarían tirando, unos 2 colocarían las bolas, que 2 por detrás las recogerían, se las pasarían a estos señores que están en el medio y que controlan que las bolas estén bien colocadas, y estos las colocan. ¿Qué es lo que permite esto? Pues en una jornada laboral de 10 horas, por ejemplo, si se realiza una rotación en los puestos cada 15 minutos, en 75 minutos de transporte del bloque, un trabajador tira de las cuerdas durante 30 minutos. Es decir, en 7 horas y media solamente tira durante 3 horas. Un bloque de 2.500 kilos entre 4 personas sale más o menos a unos 630 kilos. Ya han visto la facilidad con que se desplaza. Sería un trabajo poco exigente. Sin embargo, si lo tuvieran que hacer con trineo, el trineo exige, aparte de muchos más trabajadores, para unos 2.500 kilos pueden ser 40 personas, y que estén tirando las 8 horas. Al día siguiente tienen que volver a tirar. Entonces, es difícil pensar que el trineo es aceptable como medio de transporte masivo, porque, por supuesto, el trineo fue utilizado en el Antiguo Egipto, pero se ve hasta la construcción de la pirámide de Zoser, que empieza de una determinada manera. En principio se cree que como una mastaba, y se van añadiendo escalones. Ahí se debió descubrir algo, porque curiosamente, mientras que abajo las piedras eran del tamaño que solían utilizar, unas piedras manejables, el tamaño habitual de los ladrillos de adobe, según se sube en altura, llega a haber piedras de 600, 500 kilos. Y a partir de ahí empieza la gran arquitectura egipcia en piedra. Esto quiere decir que encontraron algo que les permitía moverlo a gran velocidad. Un método de los tradicionales, por hablar de los métodos tradicionales, porque intentamos rebatir los argumentos tradicionales,
Por ejemplo, es el método de Hodges, que está basado en la utilización de unas palancas con forma de stick que se van moviendo y te permite desplazar el bloque unos 19 centímetros cada 20 segundos. Es decir, lo que permitiría es recorrer 34 metros en una hora. A esta velocidad se tardarían casi 7 horas, si hubiera una rampa rodeando la pirámide, en rodear los 230 metros de un solo lado de la pirámide. Es decir, estás invirtiendo todo un día de trabajo para hacer simplemente un recorrido de 230 metros. Si hubiera que llevar este bloque a 80 metros de altura con una rampa del 5%, sería necesario dar la vuelta completa a la pirámide, recorrer los 4 lados de la rampa, y se necesitarían 4 días. Estamos hablando de 2.300.000 bloques. Para un simple bloque no se pueden invertir 4 días en su transporte. Y además luego hay que contar el tiempo para colocarlo en la base a la que llegas, ¿no? Con nuestro sistema de transporte, en recorrer un lado de la pirámide, simplemente se tardarían unos 9 minutos. Lo cual significa que para subir un bloque a unos 36 metros de altura se tardarían a 80 metros de altura se tardarían unos 36 minutos. Durante la construcción de las pirámides, los trabajadores se organizaban en una estructura jerárquica. Era una división formada por 2.000 hombres, se dividían en 2 grandes grupos que llamaban aperu, divididos 1.000 hombres cada uno, y cada uno de estos grupos en 5 filés de 200 hombres, que a su vez cada filé se dividía en 10 equipos de 20 hombres. Mark Lehner, por ejemplo, dice que si se tuvo que construir la pirámide en el tiempo establecido en el que se supone, cada uno de estos equipos de 20 hombres tenía que colocar al menos 5 bloques de 2,5 toneladas al día. Hemos visto la dificultad que supone arrastrarlo con los métodos que se aceptan tradicionalmente. Es difícil pensar que podían recorrer esa distancia y colocar 5 bloques al día. ¿Cuánta masa puede arrastrarse sobre un trineo? ¿Cuánta masa puede arrastrar un trabajador de forma que pueda mantener el esfuerzo de forma continuada durante 8 horas? Es difícil contestar esta pregunta por la diversidad de datos diferentes y por la falta de un experimento que lo compruebe rigurosamente. Lo ideal sería coger a 100 personas con un trineo sobre un determinado terreno y que fueran tirando de diferentes masas, primero de forma individual y después en agrupaciones de diferentes números de miembros. Así podríamos más o menos establecer un valor de la masa media que un individuo podría arrastrar en función de su propia masa. Pero esta prueba de momento, aunque parezca mentira, no se ha realizado y de momento también queda fuera de nuestras posibilidades. En muchos artículos publicados por arqueólogos suele ignorarse el hecho de que no es lo mismo tirar sobre un terreno de un determinado material u otro. La tracción depende de múltiples factores que pueden ser el material con el que está hecho el suelo, los patines del trineo, la fricción de los pies de los trabajadores con el suelo, etc. Es decir, ejerciendo la misma fuerza sobre terrenos distintos, las masas arrastradas pueden variar mucho, porque aunque muchos autores cometen un grave error físico, que es el confundir la masa con el peso, y te hablan que la fuerza de tracción, por ejemplo, es de 12 kilos. Una fuerza no se mide en kilos, se mide en newtons. El peso es una fuerza, es la fuerza con que el campo gravitatorio atrae una masa. Es el resultado de multiplicar esa masa por el valor de la aceleración de la gravedad. De forma que si yo quiero arrastrar este cuerpo, si no hay deslizamiento, solo tengo que invertir fuerza en trasladarlo por su propia masa. Pero en cuanto hay rozamiento, el rozamiento es una fuerza que se opone a ese movimiento. Entonces yo no puedo decir que la fuerza de tracción es de 12 kilos, porque si es sobre hielo, voy a poder arrastrar cientos de kilos. Y si es sobre papel de lija, arrastrar unos pocos kilos, me costaría mucho. Entonces este es un error que hablan de fuerzas de tracción refiriéndose a masa, y es un error que confunde mucho, porque nos da la sensación de que se puede arrastrar mucha masa o con facilidad, y no, esto no es así. Por ejemplo, Kerisel, que es uno de los autores que ha estudiado este tema,
estima que el coeficiente de rozamiento de un trineo con el terreno tiene un valor de 0,15. La fuerza de tracción, comete este error también, y él es ingeniero, lo cual se disculpa menos, que puede desarrollar un trabajador de forma sostenida durante 8 horas es de 12 kilos. Es decir, según él y su coeficiente de rozamiento, que calcula de determinada manera, serían necesarios para arrastrar 2.500 kilos, lo que han visto arrastrar casi a una sola persona, 31,25 hombres. Este error es repetido, igual que el de las masas de las bolas, y también incurre Goyon, célebre arqueólogo, en él, diciendo que la fuerza de tracción óptima es de 12 kilos. Este dato no vale para nada. No nos permite saber cuánto están arrastrando. Lo que sí es un dato es, con un dinamómetro, medir la fuerza de tracción, porque en función de los newtons que yo ejerza, más o menos sabiendo los coeficientes de rozamiento, sí puedo estimar qué masa va a ser arrastrada. Chevrier, en una experiencia citada continuamente en todos los libros de arqueología que se refieren al transporte de bloques en el antiguo Egipto, describe cómo 6 hombres fueron suficientes para arrastrar sobre barro un bloque de unos 5.000 kilos, es decir, cada hombre arrastró, según él, 833 kilos. Nosotros no tenemos constancia de que nadie haya repetido esta prueba para dar validez al resultado, pero este resultado sigue siendo citado. Por ejemplo, este autor, Simón Delvaux, en uno de sus trabajos, después de estudiar 55 representaciones de transporte en trineo, de las cuales solamente hay 3 de gran tamaño, una de ellas el famoso coloso de Yedhutihotep, concluye que la masa media que podía arrastrar un trabajador era en torno a 336-348 kilos. Franck Monnier, también célebre arqueólogo, estima que las masas que podían arrastrarse podían oscilar entre los 400 y 600 kilos, y además aclara, no se trataba de levantar estas masas, palabras textuales, sino de moverlas. En el caso del transporte del coloso de Yedhutihotep, opina que cada trabajador podía arrastrar una masa media de 400 kilos. De todo esto, ¿qué conclusiones traemos? Bueno, pues que ninguno de los autores citados ha cogido un trineo, lo ha cargado y se ha puesto a tirar de él. Esta es un bloque, la losa, de unos 150 kilos. El trineo pesaba unos 13 kilos. Puesto sobre un suelo similar al de la caliza, como arenoso y compacto, ¿no? Yo aquí estaba más hermoso, pesaba 120 kilos y el bloque 150. Tiene mucha importancia la masa del trabajador, porque claro, yo estoy tirando con toda mi masa y les aseguro que tiraba con fuerza, pero el agarre era mucho. Si eso hubiera sido hielo, yo la fuerza de tracción que estoy haciendo hubiera podido desplazar 1.000 kilos o lo que fuera sobre hielo, porque apenas hay rozamiento. Pero aquí ya recurrí a otro compañero más ligero y luego nos pusimos los dos. También echamos agua por los patines y al final sí, entre los dos reconozco que sí se podía. Pero la cuerda se clavaba aquí. Yo llevaba zapatillas deportivas, unas zapatillas con bastante agarre. Los antiguos egipcios llevaban sandalias de esparto o iban descalzos. Y luego, no se ve que tuvieran ninguna protección. Si yo hubiera tenido que estar tirando de esa masa todo el día, les aseguro que hubiera acabado con el trapecio descarnado. Puede alegarse que no estoy considerando el efecto benéfico que tendría una posible lubricación del terreno, porque la lubricación es invocada normalmente por arqueólogos, yo creo que porque ven que sin lubricación mover un trineo con poquísima masa es muy difícil. De hecho, las masas que se estiman que se puedan mover en determinadas condiciones de rozamiento de forma mantenida serían unos 50 kilos. Les aseguro que también 50 kilos 8 horas es un trabajito. Pero claro, se agarran a la lubricación porque dicen, bueno, es que lubricándolo, porque hay escenas en las que se ve que se lubricaba. Nosotros vamos a hablar de la función de la lubricación. La función de la lubricación es disminuir el rozamiento. Lo que se logra por la interposición de una sustancia lubricante
entre el terreno y los patines del trineo, en nuestro caso, que forma una delgada capa sobre la que, en nuestro caso, ese trineo flota, ¿no? Es como si fuera sustentado y se reduce el rozamiento. El agua y el barro son dos de los lubricantes propuestos por determinados científicos y arqueólogos como sustancia lubricante en el Antiguo Egipto. No está demostrado el uso de lubricantes en el Antiguo Egipto. Existen muchos autores, sobre todo en la dinastía antigua, que en el reino antiguo, que no está demostrado el uso de lubricantes. Hay usos como el del yeso, pero era para la colocación de los bloques. Clark y Engelbach, por ejemplo, no consideran que ese fuera un uso lubricante del yeso. Entonces, se tiene que cumplir, para que la lubricación sea efectiva, se tiene que cumplir que el barro tenga una determinada consistencia, porque si el barro es muy líquido, no tiene la capacidad de sustentar al trineo, se hunde y se clava en el suelo y no puede arrastrarse. Si es muy espeso, se convierte en una sustancia adhesiva que dificulta el arrastre, que es lo que sucede cuando pierde humectación. Y entonces existe una mezcla óptima para el lubricante si utilizamos, bueno, esto era una referencia al peso medio de los egipcios, que eran 63 kilos. Si yo con mis 120 kilos tuve problemas para trasladar el bloque de 150 con 60 kilos, hubiera tenido mucho más, ¿no? Entonces, Kerisel llegó a una conclusión, y es que para que la lubricación fuera efectiva se tenía que verificar una determinada relación entre la masa cargada del trineo y la superficie de los patines. Esta relación era 1,5 toneladas por metro cuadrado de superficie de patines. Es decir, la lubricación era óptima con un barro también de una determinada fluidez, que él estimó que lo que proporcionaba era un coeficiente de rozamiento del 0,15. Fall en 2014 llega, bueno, me he perdido de las imágenes, aunque ya sigo. Fall llega, publica un artículo en el Physical Review Letters, a ver si logro. Es que no es el ordenador, no. Pero vete para atrás, porque luego vas a ver lo de la lubricación. Lo de la... Sí, bueno, Fall estima en un artículo que se publicó en Physical Review Letters, es un físico, que la lubricación sería óptima si la proporción de agua en el barro es del 5% y cumple una relación de 1 metro cuadrado de superficie de patines por tonelada cargada. Claro, Fall, su artículo fue muy citado y fue como dado la solución al transporte, resuelto el misterio de cómo se construyeron las pirámides, porque en este transporte del coloso de Djehotep, que es una estatua más o menos de unas 70 toneladas, se ve que aquí hay una persona que está vertiendo agua o un líquido sobre la calzada. Nosotros, bueno, lamentamos la suerte que tuvo Kerisel porque dijo lo mismo 18 años antes, pero los medios de opinión no lo tuvieron a bien y Fall sí tuvo más éxito. Existen importantes argumentos para considerar, en coincidencia con Newberry y muchos otros actores, que este acto que está realizando esta persona no sirve para lubricar nada. Primero, es difícil creer que tirando así agua va a lograrse barro con la proporción óptima del 5%. Yo estoy tirando agua para hacer un lodo de unas perfectas condiciones de humectación y va a ser al 5% tirándolo así. Además, si el agua es vertida para lubricar el suelo, sabiendo que la anchura estimada de la estatua podía ser 2,5 metros, esa sería la distancia que hay entre patines, lo lógico es que hubiera 2 personas tirando agua, no una. Luego hay otros argumentos, por ejemplo, en la tumba en la que está la representación del coloso de Djehutihotep, en una de las paredes se ve a Djehutihotep rodeado de sacerdotes y uno de ellos también está vertiendo agua.
está claro que no es para que su señor resbale. Lo que está haciendo, que además Newberry lo cita en el libro, es purificar el terreno. Pero esta prueba es una de las pruebas que todo el mundo dice, es que estaban lubricando el terreno. Pero supongamos que es así. Y supongamos que Fall tiene razón, que para una mezcla de un barro con el 5% de agua, esto se puede arrastrar, porque él lo dijo, que esta podía ser la explicación para el arrastre de grandes bloques de piedra en el antiguo Egipto. Hacemos algo que él debería haber comprobado. Es si en función de la longitud estimada de este trineo, que se ha escalado con el tamaño de este hombre, se estima que tiene unos 6 metros y el trineo tiene unos 5 metros y pico de longitud, si se puede hacer un trineo que satisfaga su relación entre la masa soportada y la superficie de patines. Es decir, si se cumple que hay 1 tonelada al menos, como mucho, por metro cuadrado de superficie. Pero claro, si el coloso tiene una masa de 70 toneladas, supongamos que hacemos un patín así de ancho, para empezar, de 50 centímetros. Significaría que necesitamos 70 metros cuadrados para que la lubricación sea óptima, para que tenga algún efecto. Porque si no es esa superficie de patín, la lubricación no es efectiva. ¿Qué quiere decir? Que 70 toneladas necesita 70 metros cuadrados de superficie de patín, lo cual significa que tienes 2 patines de 70 metros, porque cada uno mide 50 centímetros. 2 patines de 70 metros. Es aberrante pensarlo, no se ve en la representación. Newberry afirma que es la fase final del transporte. Luego también hay un argumento que utilizamos a la defensiva, y es que si el patín del trineo está aquí, si estuvieran ustedes de pie, prácticamente no verían la bola rodando por debajo. Pero bueno, este argumento puede ser arrimar el ascua a la sardina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la lubricación no tiene ningún efecto, porque es como si no lubricáramos. Entonces, lo que nos extraña es que Fall, que es físico, no haya comprobado lo que él dice, que es tan sencillo, que es su propuesta, que es tan sencillo como esto. Pero existe un argumento más poderoso para descartar la lubricación en el transporte con trineo durante la construcción de la Gran Pirámide. Consideremos que la construcción vamos a ser lo más conservadores posibles para estimar una cantidad de lubricante que necesitaríamos para transportar en trineo los 2.300.000 bloques desde que son extraídos de la cantera hasta que son colocados en su ubicación definitiva. Vamos a hacer una estimación muy a la baja y nos vamos a apoyar para ello en la obra de 2 célebres arquitectos arqueólogos, Marajoglio y Rinaldi, y aquí se ve lo que sería, no se sabe exactamente, se sabe que estaba por ahí el puerto de la pirámide, y esta sería la calzada que sube, que luego fue la calzada ceremonial, pero era por donde subía todos los materiales, desde el puerto hasta donde está el templo superior, el templo funerario, y entonces esta distancia, según sus datos, hasta aquí serían casi 700 metros, luego habría que ir desde el medio de la pirámide hasta aquí por la rampa, luego ir hasta aquí, como mínimo 1 kilómetro. Y no estamos considerando el terreno que ha tenido que recorrer el bloque desde que es extraído de la cantera. Bien, es decir, tenemos que lubricar el terreno a lo largo de 1 kilómetro. Y vamos a ser también, empezamos con el agua, restrictivos en la cantidad de agua. Supongamos que en el terreno poroso, que es una calzada de piedra caliza, con el calor echamos 1 litro de agua delante de cada patín. Luego, si quieren, la mitad, me da igual. 1 litro de agua, vamos a suponer. Tenemos que recorrer 1 kilómetro con cada trineo, echando 1 litro de agua. Cada trineo recorre 1 kilómetro. Vamos a necesitar para cada bloque, desde que lo cogemos hasta que lo llevamos, como mínimo 2.000 litros de agua. ¿Qué supone esto? Si nosotros multiplicamos los 2.000 litros en media, a unos serían menos, a otros serían más, por el número de bloques, lo que vemos es que necesitamos
una cantidad, me he salido de la exposición, aquí estoy, una cantidad de agua que es de 4.600.000 metros cúbicos. Echando un litro, y me pueden decir, la mitad, bueno, pues tienes un volumen que es parecido al de la Gran Pirámide. Entonces, esto quiere decir que aunque la lubricación pudiera ser utilizada y el trineo, no podía ser utilizado como medio masivo. Pero todavía es peor si consideramos, aquí vemos que esta sería el 77% de la pirámide, una altura de unos 59 metros. Pero si pensamos en lubricar con barro, el resultado es todavía peor, más horrible, porque claro, decimos, no, tenemos que hacer barro al 5% de agua para que la lubricación sea óptima. Supongamos que la anchura de los patines, y vuelvo a decir lo mismo, luego pueden hacer la estimación que quieran, reducir el tamaño de la capa de barro o hacerla más estrecha. Vamos a suponer que la sustentación es posible según Fall y Kerisel, cuanto más ancha fuera el patín, mejor, pero nosotros vamos a suponer que es pequeñita, solo 20 centímetros, y que vamos lubricando con barro, haciendo para que el patín pase por esa mancha de barro, una banda de unos 30 centímetros de anchura, es decir, deja solo 5 centímetros por los lados y 3 centímetros de altura. Bueno, pues para transportar los 2.300.000 bloques, aparte que la distancia que recorrer para transportar esos dos son, tendríamos que hacer 2 bandas cuya longitud total serían 4.600.000 kilómetros. Es una longitud como ir a la Luna y volver 6 veces. Ese es el barro, ese es el camino que van a recorrer el trineo, las 2 bandas de lodo que hay. Es fácil calcular que si tiene una anchura, una altura por metro 30 por 3 y por 100 centímetros son 9 litros. Si multiplicamos esos 4.600.000 metros que medirían las 2 bandas, 2.300.000 cada uno, necesitaríamos 41.400.000 metros cúbicos de lodo. Un volumen equivalente a 16 pirámides, de las cuales 15,96 serían de arena y un 80% de una pirámide de agua. Es decir, es imposible, no se puede hacer tal cantidad de barro, no se puede transportar tal cantidad de barro, no puedes hacer que esté en las condiciones óptimas de humectación, hubieras creado un agujero. Y además es que si tú has utilizado 16 pirámides de barro para lubricar los bloques que suben por la rampa, has sepultado en barro a la Gran Pirámide. No es factible pensar que el lubricante era un medio utilizado. Bueno, con los argumentos expuestos en esta breve conferencia, creemos que hemos aportado datos. Nos gustaría haber demostrado que el trineo no pudo ser empleado para el transporte masivo. Si yo tengo que llevar un bloque de aquí a allí, puedo utilizar el trineo, pero para llevar 2.300.000 bloques, entonces nosotros consideramos que no fue empleado para el transporte masivo. Nos hemos basado en pruebas experimentales y en evidencias arqueológicas y científicas que nos permiten propugnar el transporte sobre bolas de piedra como sistema de transporte masivo en el Antiguo Egipto. No hemos podido hablar de muchos otros aspectos importantes, como el efecto Ringelmann. El efecto Ringelmann es cuánto es la pérdida en un trabajo comunitario. Si una persona arrastra 100, 2 personas arrastran 93 y llega a ser un grupo de personas, al final la eficacia se reduce al 80%. Este dato no ha sido considerado nunca. Es debido a factores de descoordinación. También es conocido como el efecto del polizón, porque si todos tiran, yo puedo tirar menos. Entonces, si yo tiro 100 kilos, cuando estamos 8, no vamos a tirar 800. Serían como
unos 600 y pico kilos. Esto debería emplearse para hacer los cálculos de la mano de obra trabajadora en la construcción de la Gran Pirámide, y aunque muchos ingenieros y gente que ha estudiado el efecto Ringelmann dicen que es necesario aplicarlo en los trabajos colectivos, nunca ha sido tenido en cuenta dentro del campo de la arqueología y más en concreto de la egiptología. Hasta hoy no se ha considerado y creemos que es imprescindible tenerlo en cuenta. Tampoco hemos podido explicar, porque ya bastante turra les he dado con tanta bola y calzada, cómo se extraían los grandes obeliscos. Todo esto sí lo tenemos explicado en el libro, o cómo se transportaban por tierra o en barco. No hemos podido mostrar con calma cómo girar un bloque en las esquinas o cómo colocarlo contra la pared, o hablar del transporte en rampas, porque también hemos hecho pruebas no en rampas del 5%, del 17%. Queremos hacerlas más sistemáticas, pero es que nos tenemos que construir la rampa, ¿no? Y entonces hemos hecho todo lo que hemos podido, pero no quiero terminar sin hacer una consideración. Hemos presentado muchas evidencias para justificar el posible uso del sistema de transporte sobre bolas de piedra. Sí, pero aparte de todo lo que hemos dicho, ¿hay alguna que muestre de forma casi evidente que el sistema de transporte sobre bolas de piedra fue utilizado para el transporte masivo de grandes bloques de piedra? Nosotros creemos que sí. Hay una en representaciones pictóricas, que ese es un trabajo que vamos a publicar en breve, y otra la tenemos, por ejemplo, en la isla de Malta, donde existe un gran número de templos megalíticos construidos con bloques cuya masa, bueno, estos son dos de los trabajos que he utilizado. Themistocles Thamit era el excavador, el arqueólogo que dirigió las excavaciones, y hay muchos bloques entre 2, 5 o 6 toneladas, ¿no? Entonces, Themistocles Thamit dirigió estas excavaciones realizadas entre 1915 y 1919 en el conjunto de templos neolíticos de Targien, y encontró muchas herramientas diferentes utilizadas por los prehistóricos constructores, como hachas de mano, de pedernal y cuarcita, cuchillos raspadores de obsidiana, cuñas de madera y bolas de piedra. La presencia de surcos en los bloques con los que están construidos estos templos induce a pensar a los arqueólogos que y lo dicen así los arqueólogos, induce a pensar que fueron empleadas para transportar los grandes bloques de piedra. Si se acepta la posibilidad del transporte de grandes bloques de piedra sobre bolas de piedra en Malta, 1000 años antes de la construcción de la primera pirámide realizada en piedra, la pirámide de Zoser, ¿por qué no puede aceptarse que este sistema de transporte también fue empleado en el antiguo Egipto? Nosotros no lo entendemos, pero creemos que sí fue así. Hemos aportado muchas pruebas que nos hacen creer que este fue el sistema empleado por los antiguos egipcios para erigir sus grandes monumentos, que este era el gran misterio, ahora desvelado, ojalá fuera así, y cuyo conocimiento podría proporcionar un empujón final para saber realmente cómo fueron construidas las pirámides. Si partimos de la herramienta equivocada, nunca descubriremos el método, por lo menos busquemos otras salidas. Si nos preguntan si fue así, como científicos no podemos asegurarlo. Hay que basarse en las evidencias de campo que tendrían que aportar los arqueólogos. Yo creo, he visto cosas, no es como lo de Blade Runner, pero he visto en documentales, lamentablemente no he podido ir a Egipto, ¿no? Pero en documentales me he fijado en señales, en muchos documentales, que creo que podrían ser evidencias, pero lo tengo que palpar. Entonces, si ustedes nos preguntan si creemos que fue así, no podemos aceptarlo al 100%. Pero si nos dicen si creemos que fue así, absolutamente creemos que así se hizo. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado la charla. Si tienen cualquier duda, intentaremos resolverla.
Dígame, señor. Bueno, primero agradecer la función numerosa, una forma que yo desconocía totalmente. Y luego tengo dos dudas que no termino de resolverme. Como podemos ver ahí en la imagen, la redondez de las bolas no es como No. la que No. lógicamente para que se eficiente, las bolas deberían ser como el rodamiento no iría correctamente. Esta es una de mis dudas. Luego, si puedes explicar brevemente el tema de los giros y la rampa. Sí. Que has comentado que ya está Sí, está bien. me quedo con Bueno, la duda. las bolas yo creo que aunque no sean perfectamente esféricas, porque de hecho hay algunas como esta sí es una bola de las encontradas ahí. Luego han pasado 4.000 años, hay un proceso de meteorización que puede desgastar y romper las bolas, pero evidentemente. Yo creo que sin bolas tan esféricas, porque de hecho aquí las tenemos, sin bolas tan esféricas, bolas como estas ya nos permitirían bastante arrastrarlo. Tengo que hacer pruebas. Las pruebas que hemos hecho han sido con estas bolas porque las encargamos. Entonces, cargamos 14 bolas y son estas. No le íbamos a decir al cantero, lo que nos da miedo es destruirla, pero cuando hayamos hecho suficientes pruebas, lo haremos. Hay otro argumento. Si durante, por ejemplo, 2.000 años se ha utilizado el trineo, ¿por qué solamente hay dos hallazgos físicos, que son un trineo encontrado en Dashur, que se expone en el Museo del Cairo, y uno encontrado en List, la pirámide, creo, de Amenemhat? Entonces, ¿por qué solo hay dos trineos? Porque pensemos que en un año los antiguos egipcios utilizaran 100 trineos. Es poquito, pero 100 trineos siempre a la baja. En 2.000 años son 100 por 2.000 son 200.000 trineos. Se sabe que la madera era muy reutilizada, es un material que se deteriora, que se desgasta, pero que no haya más evidencias es algo chocante, ¿no? Entonces, en cuanto a lo de las bolas. La otra pregunta era... Los giros. Sí, lo que pasa... a ver si lo tengo en vídeo porque lo he traído, pero no sé, Jesús, en qué carpeta está. Entonces... No, lo puedes comentar. No, pero si se viera... El caso es que como el armazón de 4 maderos permite llegar con las bolas hasta un punto y se queda sobre las bolas. Yo puedo... Joder, he traído los que no eran. He traído este del arrastre. Lo tiene en YouTube, en la página web Construyendo las Pirámides. Disculpen. Bueno, pues estupendo. Llegas con el armazón, con el bloque. Además hice una calzada que era prácticamente la anchura del bloque, porque este es uno de los problemas al hacer una teoría de rutas. Tienen que ser muy anchas las calzadas, porque tú llegas con 500 trabajadores, no te caben para tirar. Por eso todas las teorías de rampas suelen descartarse. Con esto tú puedes llegar hasta Pon la web. Pues a ver. Así nos hacemos publicidad. Como ven ahora, apreciarán lo que tardo en escribir el libro. Bueno, aquí está la web. Hemos explicado tanto como hemos podido en la web. Nuestro afán es que se conozca la teoría para lo bueno y lo malo, ¿no? A ver, el giro en este. A ver, no sé por qué. No estoy fino, ¿eh?
es que Tira, lo abajo, para de mí. abajo. Ese. Este. Bueno, aquí está a velocidad real, lo voy a mover un poco. Ese es el bloque, hicimos una calzada, simulamos una calzada en el suelo. Y entonces, claro, con este sistema puedes llegar hasta ahí. Hasta la esquina. Entonces, Como la I. lo que nos va a permitir es desmontar el armazón. Voy a tirar un poco para adelante porque el proceso de desmontaje no tiene mucho. Y entonces ahora ya hemos quitado el armazón se va al suelo, lo que podemos es fácilmente quitar los travesaños. Podríamos quitarlos por aquí o por atrás. Si aquí hubiera una pared, en una galería interior, como arquitectos han propuesto, como Jean-Pierre Houdin, que eran galerías que estaban por dentro de la pirámide, yo puedo sacar el armazón por la parte Por el trasera. otro lado. Por la... Nosotros aquí, pues, lo sacamos por aquí porque no teníamos problema. Por ahorrar tiempo, no desmonté esto y simplemente es colocarlo al otro lado. El bloque está sobre las bolas. Entonces ahora lo único que hay que tener, ya preparo el armazón, es cuidado al ir girándolo. Se trata simplemente de ir poniendo bolas en el sentido del giro. Y entonces esto es lo que les explicábamos. Ahora estamos con varios trabajos a la vez, porque llevamos desde el 2014 pensando en esto y son muchos los trabajos que se nos acumulan. Uno de ellos es cómo se extraían los bloques de 50 toneladas de una cantera. ¿Qué quieres? No, que te concentres en que le expliques. Sí, no, pero es que, bueno, no, lo único que hay que hacer es ir poniendo bolas, para que siempre ¿no? haya. Es que el método es muy Se sencillo. va moviendo, pero de una forma controlada. Como es muy lentamente, tampoco hay problema. Hombre, si es un bloque grande, tampoco podría ir muy rápido. De todas formas, entonces se vuelve otra vez a poner la dirección y vuelve otra vez a servirse por ese carril. Se eliminan las otras con el arpeo. Si alguna se quiere sacar de algún lateral y ya está la vuelta dada. Ahora es empezar a poner bolas aquí delante, quito el travesaño, aquí yo lo piso. Claro, esto me permite para bolas de una determinada masa. Pero ¿qué pasa con un bloque de 50 toneladas? Bueno, ese es el próximo trabajo que vamos a hacer porque estamos en ello, un trabajo de extracción de los grandes bloques y de la colocación de esos grandes bloques en la Cámara del Rey, en el techo de la Cámara del Rey. Son vigas de unas 56-70 toneladas. Estamos elaborando una maqueta con bloques y el sistema es que es muy eficaz porque a pesar de que se dice que es muy sencillo, ir colocando, vas avanzando ya sobre el bloque. Aunque haya bolas en el centro que no estén ahora mismo colocadas, en el momento que el bloque empiece a avanzar, a nosotros nos interesan las que están entre los patines, las que avanzan ahora al atarlo, cuando sigue avanzando se quedan ahí y solo se quedan estas. Claro, ahora están ahí, se vuelve otra vez a atar y ya está hecho la esquina, cosa que desde luego en una pirámide el problema que tienes, primero, si tuvieras esas 100 personas tirando, llegas a la esquina y si es exterior, ¿qué haces? No puedes dar esa vuelta, es imposible, se te despeñan Esto es lo básico del sistema de transporte. Quedan muchas cosas en las que estamos y es un poco agobio porque quieres explicar, claro, te tiene que permitir explicar todo. ¿Cómo sacas un bloque de 50 toneladas de una cantera? Bien, esa es la explicación que damos, porque si lo tiras al suelo lo rompes. Y un bloque de 50 toneladas no se sube en un trineo. Nuestra propuesta con esto es precisamente que nunca se levantan los bloques, simplemente se arrastran, se deslizan sobre bolas, porque es imposible. Un amigo ingeniero que trabaja en Chile con una empresa energética, para hacer una viga de gran tonelaje, que tenía una viga encima de 30 toneladas, tuvieron, que me envió el informe, que utilizar dos grúas en tándem, una de 180 toneladas y otra de 100 toneladas, para levantar simplemente 30 toneladas, que los antiguos egipcios 30 toneladas lo movían facilísimamente.
Nosotros estimamos que 30 toneladas lo podrían mover con nuestro sistema unas 30 personas. Pondría 60, si quieren, por curarme salud. Esa es una de las pruebas que queremos hacer. El problema es disponer de un bloque de 30 toneladas, hacer unas bolas un poco mayores que estas. Cada bola de estas nos costó 100 euros. Entonces, al final, tú vas sumando muchas cosas. Primero, encontrar la cantera que te permita hacerlo, luego las bolas. Son pruebas muy sencillas, pero que un departamento de universidad, por poco dinero, podría hacer, ¿no? Me gustaría, aunque es adelanto de nuestro próximo libro o estudio que vamos a publicar en breve, mostrarles, si vuelvo a la presentación, algo sobre las representaciones, porque siempre se alega, pero ¿existen representaciones? Nosotros creemos que sí, existen representaciones, ¿no? Hay una autora, nos hemos basado mucho en su trabajo y en el de otros muchos, en el que describe el uso del carro en el Antiguo Egipto. Por ejemplo, esto es una estela que llama, el dibujo es mío para no tener problemas porque la estela está en el Museo Metropolitano de Nueva York, no puedo utilizar la foto tal, entonces hago un dibujo. Este es el dibujo, pero el dibujo es tal cual, es decir, si ven aquí este círculo así levantado, es que está así. Esta autora, Heidi Kopp-Jung, dice que esto es un carromato. Las primeros, no está, antes del 1600 a.C. no está atestiguada, no existe, no se utilizaron carros y carromatos en el Antiguo Egipto. Es con las, que también se duda con las invasiones de los Hicsos cuando entran los carromatos de guerra. Los primeros carros, a pesar de que se habían utilizado en Europa desde el 4500 a.C., en Egipto no se utilizan, lo cual es lógico. Es un terreno que está inundado, fangoso, o un terreno rocoso y arenoso. Entonces, bueno, ellos tenían ya su método de transporte. Pero claro, las ruedas macizas, que es lo que propone esta autora, son para mantener un gran eje. Si esta bola, bueno, yo ya digo bola, ella dice si serían rodillos, porque no conoce nuestro rodillo. Si este círculo fuera una rueda, no tiene sitio para poner un eje, porque la altura de la rueda, que es pues, lo que va desde el suelo hasta donde llega el eje, sería muy pequeño. O haces un eje, que ella habla del peligro de los carromatos, de que los ejes se podían romper, o es muy estrecho y se te rompe la ruedita de madera. Y luego, ¿qué sistema, por qué eje pasa? ¿Cómo lo tienes cogido abajo? Esto es parte de nuestro próximo trabajo. Yo creo que hay una cosa que se ha utilizado mucho, que es escalar. Nosotros creemos que si el dibujante hubiera querido diseñar un eje, pintar un eje, con un golpe de cincel ahí, hubiera bastado. Pero si vemos esto y lo escalamos aproximadamente con el margen de error que puede tener, estos círculos miden 12-15 centímetros. No hay ruedas, no existen. Existen representaciones, por ejemplo, en los talalat del templo de Akenatón. Los talalat eran bloques de arenisca que tenían unas dimensiones de 1 codo por 50 y por 50, en los que se ve un carromato. En los se ven carromatos. Luego existe este carromato de Medinet Madi, pero existe divergencia si es del Reino Medio o si es del periodo grecorromano, pero nos vale para un argumento. Las ruedas son aseguradas con chavetas a los ejes, porque si no la rueda se sale. Y en estos no hay chavetas, pero no en estos. Por ejemplo, esto es, en los vendajes, muchas veces escribía parte del libro de los muertos, esto está en un sudario de una persona, Maher Perry, de la dinastía 18. Aquí el dibujo, esto lo he pintado aquí, y la misma Heidi Kopp-Jung lo dice, parece que están por debajo, por detrás. Alega que no son rodillos, porque hay una prueba que se hizo en Bougon,
pero esa era sobre robles, rodillos de roble, que intentaron mover 32 toneladas, de hecho lo movieron, pero 200 personas, 170 tirando, 30 por detrás con palancas, para mover 40 metros en todo un día. Dice, no pueden ser rodillos porque no se sustentan. Pero sin embargo, si ustedes se fijan en el vídeo que hemos pasado, muchas veces nuestros bloques, que lo pueden ver en la página web, están sobre dos bolas. Están sobre dos bolas. Esta podría ser una representación. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se puede pensar que esto es una rueda maciza tan pequeña como propone? No puede ser, no hay eje para meterla. Y luego aquí, por ejemplo, alega, es que es una rueda muy pequeña. Cualquier irregularidad del terreno se hunde y ya no corre. Tendría que ser calzadas muy bien hechas para que no hubiera baches, para que no se quedara trabado. Eso no es un problema con esto, porque yo puedo salvar esta distancia. Cuando llega aquí la bola y va a caer en el bache, poniendo una bola delante. Entonces el transporte sobre bolas tiene... Esta es parte del trabajo y son muchas las representaciones que hay a esto. Esta está claro, esto está así pintado. Está mal pintado por el autor y yo lo he dibujado sobre el dibujo. Y esto está así. Esto no pueden ser, a nuestro entender, carromatos, como dicen, de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, insistimos, no sabemos si fue así, pero creemos haber aportado muchos elementos que deberían considerarse, ¿no? Estoy seguro que si hubiéramos sido una célebre universidad, se hubiera tenido un mayor respaldo y difusión de los medios, ¿no? Pero la procedencia nuestra es de ajenos, ¿no?, al mundo académico, aunque somos físico, historiadora, y no estamos en ninguna universidad. Espero que en el futuro poder colaborar con algún departamento. No sé si hay tiempo para alguna duda más o algo. Dígame, señor. Sí, ha hablado de las rampas. Sí. Ha hablado entre 5 y el 17%. No. Las rampas que proponen... Dígame, perdone, disculpe. Sí, es que no sé, pero cada cuántos grados se multiplica por 2 la rampa. Bueno, yo no sé por 2, pero ustedes han visto el esfuerzo que he tenido que hacer para arrastrar 150 kilos, que no los he arrastrado. Bueno, pues en esta prueba de arrastre en rampa, lo que hacemos aquí, yo estoy arrastrando 225 kilos en una rampa del 17%, que según Goyón o todos son rampas inviables. Una rampa del 10% la consideran inviable. Se ha descubierto en Hadnub una rampa, Hadnub era una cantera de alabastro, que tiene una rampa del 20%, que también estará en nuestro próximo trabajo. Tiene unas escaleras laterales y unos agujeros donde se cree que metían poste. Si tú eso lo quieres subir con un trineo, es imposible. ¿Cada cuánto tiempo, cada cuánto, lo que me preguntas, se duplica el esfuerzo? ¿Cuántos trabajadores serían necesarios? Bueno, lo que queremos hacer ahora es hacer una rampa con un 5,68%, que por ejemplo es la que propone Goyón. La rampa de Goyón, yo he propuesto 1 kilómetro de transporte para lubricar. La rampa de Goyón, que rodea la pirámide, mide 2.620 metros. Este resultado en una rampa del 17% me permite creer que, tendremos que esperar al verano, que si construyéramos una rampa del 5,68%, que es la medida de 4 dedos antiguos, la medida egipcia de 4 dedos, creo que podríamos fácilmente, por trabajador, transportar 500 kilos. Goyón, ¿qué pasa? Como tiene problemas y le sale un número gigantesco de trabajadores, por ejemplo, para transportar una de esas grandes vigas de 56 toneladas, ¿qué hace? Considero que es cero el rozamiento.
Está en el libro, es decir, no es nada que me invente. Como aproximación física no te permite. Además, volvemos a lo mismo. Sobre el papel yo puedo decir lo que quiera, pero lo que hace falta es una arqueología experimental, una arqueología en la que alguien diga, vamos a coger un bloque, que es lo que hacemos. Yo cuando me dice Monnier o alguien, arrastras 300 kilos, yo ya tengo mi trineo en casa. Me salgo al suelo del jardín, que es de barro, de baldosas de barro, y pongo mis bloques de hormigón de 28 o 30 kilos. Tú pones ahí 4 bloques y no lo mueves. En la rampa del garaje, que es de un 5%, pones 120 kilos y es que no puedes. Entonces, yo lo que creo es que hay que apoyar lo que se dice en la experimentación y atreverse a que si el trineo no puede ser, habrá que plantearse otras cosas, no seguir emperrado en un callejón sin salida. Y yo quería, hay un documental que decía que lo que hacían era contra peso Sí. tierra para poder aligerar eso. No sé si se refiere a la teoría de Jean-Pierre Houdin, que lo que utilizaba es una rampa y utilizaba como contrapeso el peso que ponía sobre la cara de la pirámide, de forma que, por ejemplo, si subiera por la Gran Galería un peso, podría hacer el contrapeso por lo que es la propia cara de la pirámide. Yo creo que eso tiene muchos problemas. Primero, la pirámide tendría que estar revestida, porque no puede ser sobre la mampostería de los bloques puestas. Tendría que estar revestida. Si está revestida, eso sufre un desgaste, se puede quitar. Pero yo es que sigo considerando que es inviable. Hay muchas cosas que te chocan, porque, por ejemplo, dicen sobre la forma de los trineos por detrás, si van en una rampa para que no recule. Un trineo no recula. Yo les pongo en una rampa del 10, del 15, del 20%, un trineo. Da igual, porque como es una propiedad del coeficiente de rozamiento, da igual el peso que le ponga, no se va hacia atrás. El coeficiente de rozamiento de un material, pones el material en un plano horizontal y empiezas a levantarlo. Y entonces cuando empieza el cuerpo a moverse, ese es el coeficiente de rozamiento estático. Es muy fácil medirlo. Nosotros lo hemos medido para nuestro sistema. Nuestro sistema tiene un coeficiente de rozamiento del 0,01%. Mientras que en barro o madera sobre madera o tal, son como mínimo del 0,3. El FOL propone un coeficiente de rozamiento del 0,33, es decir, 330 veces más grande que el nuestro. Nosotros eliminamos el rozamiento. De hecho, uno de los métodos de transporte modernos es con bolas de acero lubricadas sobre acero, un acero especial, y tiene un coeficiente de rozamiento un poco menor del 0,01. Es decir, nuestro sistema creo que es muy eficaz porque eliminas el gran problema, que es el rozamiento. Y luego hay muchas... ¿Cuánta madera, por ejemplo, rodillos? En el libro lo explicamos, el argumento, que puedes transportar ese kilómetro o 2 kilómetros, 50 bloques sobre 10 rodillos, de forma que siempre están 5, bueno, tienen ahí el cálculo. Al final es echar números. Y si se echan números de la forma más conservadora posible para la utilización de rodillos, te sale que necesitarías un bloque de madera de 58 metros por 20 metros y por 20 metros de altura. Te permitiría construir 469 barcos, como el de Jufu. Es una armada eso. Entonces, el problema no es lo que empleo para mover un bloque. Para un bloque puedo utilizar mucho esfuerzo, gastar a mucha gente, lo que sea, es un bloque, es una economía de medios. El problema es que si tengo que transportar 2.300.000 bloques, aunque sea muy poquito lo que sea, estoy multiplicando por 2.300.000 y me va a dar una magnitud muy grande. Ese es un problema que creo que no se considera. El gasto de madera, el gasto... Por ejemplo, esto la madera no sufre porque no roza. Entonces, con poca madera puedes emplear, puedes transportar muchísimos bloques. Luego hay muchos problemas, pero hay que ir poco a poco. La mampostería, ¿cómo la salvas? El plano de la pirámide. Por ejemplo,
Bueno, ahora se me ha ido el santo al cielo. Hay muchos terrenos donde investigar, pero nos hace falta tiempo. Estamos en ello, tenemos varias cosas abiertas, pero bueno, poco a poco, ¿no? ¿Alguna duda más? Pues nada, les recomiendo que visiten la página web y les agradecemos mucho su presencia. Muy amables. ¿Perdone?